Así, vamos. Muy bien. Está activo el chat. Empezamos, ¿ya? Y a compartir. Listo. ¿Me confirma, por favor, si se visualiza? Ya, se ve. Excelente. Bien, vamos a poner el chat por acá y nuestro marcador por acá, a la derecha. Ya está. Bien. Cuando nosotros evaluamos comprensión de lectura, cuando evaluamos textos, lo primordial es no leer el texto en bloque, muchachos. Lo primordial es anticiparnos a la pregunta. Recuerda que el anticiparse a la pregunta y el poder determinar entre líneas de qué podría tratar el texto nos asegura algunos minutos adicionales, ¿no? Por ejemplo, en la pregunta número 1, que es una pregunta de incompatibilidad, es una pregunta de incompatibilidad donde se evalúa la información contradictoria ajena o tergiversada. Vamos a evaluar con verdadero y falso, ¿sí? Los siguientes enunciados. Tenemos 5 enunciados, pero si te das cuenta, hay aquí algunas palabras que se repiten, ¿no? Hablamos de la lectura. ¿Te das cuenta? Hablamos de el desprecio por la lectura. Menosprecio y desprecio son sinónimos, ¿no? Hablamos de la imaginación, hablamos de las cualidades intelectuales. No hay una fuente que nos oriente mucho, entonces vamos a tomar algunas palabras de aquí. La palabra clave es lectura, anótala, subráyala, por favor, ¿ya? Lectura. Ujú. Ahí está, la lectura. En la pregunta número 2 dice, todo buen lector, según el texto, bueno, estaremos atentos al buen lector, ¿no? Toma en cuenta que no dice los lectores buenos, sino el buen lector, entonces está en un sentido connotativo, ¿no? En un sentido destacado, el lector. Y la tercera pregunta nos dice qué es lo que se podría sostener. Atentos, ¿ah? Este verbo que aparece acá, el verbo sostener, equivale a qué se podría inferir. Entonces la pregunta número 3 es una pregunta por las inferencias. Recuerda que una inferencia es una conclusión lógica. Por lo tanto, la respuesta de a la pregunta número 3 tendría que ser una respuesta de información implícita, o sea, todo aquello que no está explicitado en el texto, sino que podamos concluir, ¿no? ¿Qué se concluye, qué se sostiene, qué se colige, qué se extrae, qué se deduce? Son los verbos más empleados, ¿no? ¿Qué se puede sostener? ¿Qué se puede inferir? ¿Qué se puede deducir? Serían verbos adecuados. Bien. Tenemos acá un solo párrafo, entonces voy a leer entre líneas. Atentos, ¿ya? Todo buen lector entiende, comprende, deduce y extrae sus propias ideas. Solamente voy a subrayar hasta aquí. ¿Por qué? Porque ya luego tengo una preposición, ¿no? ¿A partir de qué? Entonces eso es la explicación. Esa parte que viene después es la explicación. Entonces voy un poco más abajo. Dice, la lectura alimenta el intelecto. Esta idea también se puede destacar, ¿no? Y luego, en la parte final, me siguen hablando del intelecto, ¿no? Entonces, voy a destacar dos ideas. Atentos, estoy leyendo entre líneas. Dice que todo buen lector entiende, comprende, deduce y extrae sus propias ideas y que además la lectura alimenta el intelecto. Esto que estoy haciendo acá es una lectura entre líneas. Lo tienes que hacer antes de leer el bloque, antes de leer todo el texto. ¿Para qué? Para poder comprender mejor, para poder anticiparte. Ahora yo les pregunto, ¿qué destacan de la lectura? ¿Aspectos positivos o negativos? Positivos, excelente. Ahora, pensemos, ¿qué otra palabra clave podría encontrar? Si me dicen que el todo buen lector entiende, comprende, deduce, extrae sus propias ideas, estas son llamadas ¿qué? Ahí lo estás viendo.
Son llamadas. Mira qué recurrente, ¿ah? Ajá, muy bien. O sea, como buenos lectores estamos subrayando ahí, ¿no? Mira qué bonito queda cuando sabes leer entre líneas, ¿no? ¿De qué tratará el texto? Así de simple, las cualidades de un buen lector, ¿no? Mira, las cualidades de un buen lector, ¿no? Las posibilidades de la lectura y las cualidades de un buen lector. Bien, eso nos permite ingresar. Ahora sí leemos el bloque. Un minuto para la lectura. Vamos, dice, todo buen lector entiende, comprende, deduce y extrae sus propias ideas a partir de la lectura, aunque no todas despiertan las tímidas cualidades que cautivas esperan la emancipación de las de la cárcel, de la negligencia a cargo de su guardián, el pesimismo. Es una metáfora, ¿no? A veces somos descuidados, somos pesimistas, pero si comprendiéramos que hay todo un mundo con la lectura, entenderíamos que esas cualidades van a despertar, ¿no? Las referidas cualidades, subrayo ahí, de la tenaz atención, la fecunda imaginación, la ágil inteligencia, la fornida voluntad, la inexorable memoria, entre otras, son los niños que necesitan padres ejemplares, cuyas cualidades emanan como destellos de la buena educación recibida en la escuela y vitalizada por el mundo de las bibliotecas. Ajá. ¿Qué destacan acá? La escuela como un agente de fomento de la lectura y también la biblioteca, ¿no? Voy a destacarlos con verde porque son ideas, me parece, más particulares, ¿no? Ya está. Bien. La lectura alimenta el intelecto. Los libros, depósitos de cultura, contienen avances de la humanidad cuyos integrantes más representativos se han encargado de imprimir millones de páginas ya amarillas, ideas eternas que por lo general son menospreciadas por los seres cuyo intelecto aún naufraga en la cuna de la ignorancia y por la falta de la madurez y de alimentación. Alimentación hace referencia al alimento intelectual. Oye, ¿qué destacan entonces? Que el buen lector desarrolla cualidades, ¿no? A partir de cualquier lectura, ¿no? A ver, vamos. ¿Qué alternativa resulta incompatible? Uno E, dicen por ahí. A ver, revisemos. Lo incompatible se trabaja con verdadero y falso. Dice, ¿el intelecto de quienes desprecian la lectura está atrofiado? Verdadero, ¿no? ¿El menosprecio lectivo de lectura repercute en el intelecto de las personas? Claro. Menospreciar una lectura repercute, ¿no? ¿Los grandes intelectuales están reñidos con el pesimismo? Sí, no son pesimistas los grandes intelectuales, por eso es que leen mucho. La imaginación encuentra su potencial en ausencia del pesimismo, ¿sí? Cualquier lectura despierta nuestras cualidades intelectuales. Ojo, aquí, ojo con esto, ¿ya? Aquí hay un marcador. Cualquier lectura. En el texto se dice que no todas despiertan las cualidades. No todas, ¿no? Entonces, cualquier lectura despierta nuestras cualidades. Aquí está la clave, no todas. No. Segunda línea dice, no todas despiertan. Entonces, acá dice cualquiera. Esta idea es una idea contradictoria, ¿no? Y te estoy enseñando, te estoy demostrando dónde está el sustento. Aquí dice no todas y aquí dice todas. Entonces ahí hay una contradicción, ¿no? Marcamos 1E. Todo buen lector, según el texto, hay alternativas que son, digamos, distractores irrelevantes, ¿no? ¿Es un padre que infunde optimismo? No. ¿Hace extraordinarios comentarios? No todos, ¿no? Extraordinarios. O sea, la A y la D, por ejemplo, ¿no? Pero sí todo buen lector es capaz de inferir, deducir, extraer conclusiones. ¿Y eso qué implica? Implica una mayor complejidad, ¿no? Excelente, claro, claro, claro. Según el texto, todo buen lector
escala a niveles complejos de su actividad intelectual, ¿no? Hay una escalada, ¿no? Por eso es que se habla de niveles de lectura. Excelente. Muy bien, muchachos, muy bien. Ahí está. Alternativa C. Se puede sostener que, a ver, el intelecto se relaciona directa y proporcionalmente a la lectura. Directa y proporcionalmente. O sea, a mayor intelecto a mayor lectura podría ser. El nivel intelectual no depende del ejercicio lector, sino de la educación. No, en el texto se explica que sí depende, ¿no? El intelecto depende de la lectura. Esto es falso. El hombre debería liberarse de todo tipo de cautiverio en la lectura. Un distractor, ¿no? Las lecturas básicas son estímulos para grandes intelectuales. Las básicas no, no se afirma además. El intelecto no estaría cautivo si somos lectores pasajeros, no. Si somos lectores constantes, ¿no? Claro, el intelecto se relaciona directa y proporcionalmente, ¿no? Ahora, ¿de dónde se extrae esto? Mira lo que dice acá. La lectura alimenta el intelecto. Y si alimenta el intelecto, ¿qué deduces? A mayor alimento. Mira, mira, es fácil, mira. Si alimenta, ¿qué pasa si te alimentas más? Crece tu intelecto, ¿no? A mayor cantidad de alimento, mayor intelecto. Ahí está. Respuesta. Avioncito. Engordas, pues, ¿no? Cuando descubras lo importante que es leer, ahí vas a engordar. Claro, pero habla del alimento de la lectura. Bien, fue un texto bonito porque es un texto metafórico. Bien, vamos con el texto 2. Neruda, confieso que he vivido. Consejo, si es un texto corto y está entrecomillado, léelo, porque puede que de repente te confunda un poco leer las alternativas. Aquí yo procedo de manera diferente, ¿ya? Como es un texto corto, lo voy a leer de plano, ¿no? Ahora, puedes echarle un vistazo también a la pregunta, ¿no? 4. ¿Qué ves ahí? Recuerdo poético, creación poética, recuerdo del poeta, recuerdo memoria. Mira, memoria y recuerdo son sinónimos. En este caso, ¿no? La memoria, los recuerdos del poeta, ¿no? ¿Y cómo inicia el texto? Estas memorias o recuerdos son intermitentes y a ratos olvidadizos. A ver, intermitente quiere decir que aparece y desaparece. Y a ratos olvidadizos. Ahí está la causa, ¿no? ¿Por qué? Porque así es la vida. Ahí está la causa. Leemos, por favor. Te doy un minuto. Lee el texto, por favor. Estas memorias o recuerdos son intermitentes y a ratos olvidadizos. Un ratito. Ya, para que me veas declamar ahí. Estas memorias o recuerdos son intermitentes y a ratos olvidadizos, porque así precisamente es la vida. La intermitencia del sueño nos permite sostener los días de trabajo. La intermitencia del sueño. Si no descansáramos, no podríamos seguir trabajando, ¿no? Muchos de mis recuerdos se han desdibujado al evocarlos y han devenido en polvo como un cristal irremediablemente herido. O sea, los recuerdos que tiene el poeta no son recuerdos precisos, son recuerdos que se han distorsionado, ¿no? Las memorias del memorialista no son las memorias del poeta. Aquel vivió tal vez, aquel, ¿a quién se refiere? Ahí hay una clave, mira, 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 atento, 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 ¿ya? Antes de que marques, porque por ahí ya está dando clave. Cuando acá dice, el autor dice aquel,
Aquel vivió menos. La pregunta es, ¿quién vivió menos? ¿Quién es aquel? El memorialista, porque es el que está más lejos. Claro. Si diría este vivió, sería el poeta. Este sería el inmediato anterior. Pero como dice aquel, se refiere al memorialista, al más lejano. Muy bien, Yaira. Excelente. Muy bien, excelente, Agurto. Las memorias del memorialista, dice. Aquel vivió tal vez menos, pero fotografió mucho más. Vivió menos, pero fotografió mucho más, ¿no? Y nos recrea con una pulcritud los detalles. Este nos entrega una galería de fantasmas sacudidos por el fuego y la sombra de su época. Una galería de fantasmas sacudidos por el fuego y la sombra de su época. Oye, hay bastante ahí, bastante nostalgia, tristeza, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería el mejor título para el texto? Respondemos. Me estaban dando la clave. La E dice. Memorias y recuerdos saltantes de los poetas. De los poetas. A ver, a ver, a ver. Ojo que este texto está escrito en primera persona, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que el autor quiere destacar de sus memorias? En la primera línea del texto. Que sus memorias no son precisas. A ver, te estás perdiendo un poco. En la primera línea, por eso la he destacado. Habla de sus memorias. ¿Y qué nos dice de sus memorias? Que sus memorias son intermitentes. Entonces, ¿qué es lo que destaca el autor? La intermitencia, la imprecisión de sus memorias, ¿no? 4C, claro. No hay una semejanza. Al final, esta comparación sirve para explicar, ¿no? Lo que él no tiene, ¿no? Dice, el memorialista sí la recuerda, pero yo soy un poeta, pues. Yo no tengo mi memoria así tan clara. Aquel fotografió mucho más. Él es pulcro, yo no soy pulcro, yo tengo unas imágenes de poeta que estoy sacudido por el fuego y la sombra de mi época, ¿no? Entonces ahí viene el punto, ¿no? El carácter evanescente de los recuerdos del poeta, ¿no? A ver, sí, las memorias y los recuerdos saltantes, no, el carácter evanescente del poeta. Mira, te voy a enseñar cómo lo hice, ¿ya? Ya, ahora te explico justamente, Juancito, mira. ¿De qué se trata el texto? Solamente quiero que me digan, que anoten ahí el tema. Solamente quiero que anoten el tema. ¿De qué se trata el texto? ¿De qué se trata el texto? ¿De las memorias de quién? ¿De los recuerdos de quién? Del poeta. Ya está. Eso es lo que quiero. Excelente. Ahora dime, ¿qué es lo que el autor destaca? ¿Qué es lo que el autor dice de estas memorias? ¿Qué es lo que el autor dice? Que son intermitentes y que son olvidadizos y que son quebradizos y que no son precisos. Muy bien, entonces ahí está, mira, atento a lo que te voy a explicar. ¿Cuál es el tema? Ahí lo estás viendo. El tema es los recuerdos del poeta. ¿Y cuál es el enfoque? Aquello que el autor quiere destacar, el carácter evanescente. Entonces, el tema central es el carácter evanescente de los recuerdos del poeta. Otra paráfrasis hubiese sido los recuerdos del poeta y su carácter evanescente, ¿no? Y su carácter de evanescencia. Muy bien, eso es lo que se ha destacado. Recuerda además otro detalle, que este es un texto analizante. La idea principal está al inicio. La idea principal está al inicio. Estas memorias o recuerdos que tengo son intermitentes. ¿Por qué? Porque así es la vida. Te cuento cómo es la vida. Mira, a diferencia de ellos, yo vivo así, yo he vivido de otra manera y lo mío es más sombra que algo pulcro. Lo mío es más una sombra. Entonces, todo esto es secundario. Te voy a explicar, ¿ya? Bonito, mira, esta es la idea principal. Mira, esta es la idea principal, ahí está. Y esta es la idea, estas ideas que están acá son los argumentos, son las ideas secundarias.
Los argumentos, los porqués, son las ideas secundarias del autor. Este es un texto analizante porque la idea principal está al inicio y luego se desarrollan ideas particulares, ¿no? Recuerda eso. Bien, vamos con el siguiente texto, el texto de Martí. Justamente dice en la pregunta 5, los argumentos del autor resaltan. Si te dicen que son argumentos, hay un texto argumentativo y por lo tanto hay una postura. A ver, es un texto corto, lo leemos, por favor. Te doy un minuto como hace rato. ¿Qué es lo que está ponderando Martí? ¿Qué es lo que está ponderando? ¿Qué es lo que está comparando Martí? José Martí, educador cubano, poeta cubano. ¿Qué es lo que está ponderando? Me parece que este es un fragmento de Páginas Escogidas, un libro muy interesante, junto con Nuestra América de Martí. Tienes que leerlo, por favor. Tienes que leerlo, leer a Martí y las ideas de Martí, ¿no? Son muy interesantes las ideas de Martí. Las armas del juicio vencen a las otras armas. Excelente. Está ponderando las armas intelectuales con las armas físicas. Una idea pesa más que un arma, que la fuerza, claro. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. O sea, no hay proa que dice que taje una nube de ideas. Una idea enérgica, flameada a tiempo en el mundo, detiene un escuadrón de acorazados. Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse como quienes van a pelear juntos por su emancipación. O sea, Martí es un ideólogo. Martín es un ideólogo en todo el sentido de la palabra, porque él pondera la idea ante la fuerza, ¿no? Si hay ideas, pues entonces no será necesaria la fuerza, ¿no? Y si habrá que pelear convencidos de que vamos a defender una idea justa, ¿no? Y así murió Martí, con las armas, ¿no? Murió, saben que murió combatiendo, ¿no? Entonces, Martí tenía muy claro esto, ¿no? Bien. Los argumentos que del autor, ¿qué resaltan? A ver, concentrados. Resaltan las ideas, ¿no? Por encima de la fuerza, por encima de las armas. Pero en la parte final, a ver, resumiendo un poco el texto, dice, una idea enérgica flameada al tiempo entre el mundo detiene un escuadrón acorazado. Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse. ¿Qué es lo que está diciendo con esta idea, Martí? Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, para unirse, para luchar contra la opresión, contra la injusticia. Han de unirse. Entonces hay dos aspectos que destaca Martí. El primero, la importancia de las ideas, y el segundo aspecto es este, ¿no? Que hay que unirse para lograr la libertad. Recuerda que la palabra emancipación que aparece en la parte final hace referencia a la libertad, ¿no? Claro, eso es. Ideología y unión. Lo que está diciendo es esto. Lo voy a resumir porque Martí es uno de mis ideólogos favoritos. Lo que está diciendo Martí es esto. Juicio, hay que tener juicio,
Hay que tener razones justas y unión. Si tuviéramos juicio y tuviéramos unión, ¿tú crees que Venezuela estaría así? ¿Tú crees que Perú estaría así? Si nos uniéramos como país, como, si nos uniéramos como un continente, si por fin nuestros gobernantes dejaran de pensar solamente sus intereses y se unieran, tendríamos la gran América que tanto se ha soñado, ¿no? Pero ese es un proyecto utópico, es una quimera, ¿no? Sí, es que no hay convicción, pues, no hay convicción, no hay convicción. ¿Sabes por qué no hay convicción? Porque todo es individualismo. La modernidad nos ha traído esto. No hay un pensar en el prójimo, no hay un pensar en el mañana, no hay un proyecto, ¿no? De América. Y por eso estamos jodidos. El pacto andino no funciona, la integración no funciona, no reclamamos los derechos de nadie y al final todo es solamente papel. Avancemos. Bueno, Martí por eso es un ideólogo. Bien, este es un texto un poquito más, no, el más extenso es el 4. Es un texto corto también, el texto 3. Howard Gardner, autor de muchos libros, entre ellos Mentes Creativas, y también autor de una teoría. ¿Cuál es esta propuesta, la de Howard Gardner? ¿Te acuerdas? Las inteligencias. ¿Te acuerdas o no? Múltiples, muy bien, Samantha. Las inteligencias múltiples, ¿no? Ahí está la inteligencia espacial, kinésico-corporal, la inteligencia intrapersonal, interpersonal, matemática, inteligencia lingüística, ¿no? Entonces, hay una propuesta de Howard Gardner. Mentes creativas. A ver, la pregunta número 6 me dice el mejor resumen. Entonces, para resumir, ¿qué necesitamos? Destacar algunos elementos clave y poder generar nuestra propia síntesis, ¿no? Resumir es eso. No puedo resumir sin haber subrayado. Y para eso voy a subrayar. A ver, leemos el texto. Todo texto que empieza con un por, atento, ¿ah? Atento a lo que te voy a explicar, te llevará a una coma. Tú ya sabes eso. Como buen lector, todo texto que inicia con una preposición te llevará a una coma. Lo que está después de la coma se tiene que subrayar, ¿ya? Ahora, fíjate que después de ese punto aparece otro conector. Aparece un conector explicativo. La explicación tal vez no se tenga que subrayar, pero te estoy enseñando dos cosas. Cuando un texto empieza con una preposición, te lleva una coma. Y lo que está después de la coma se tiene que subrayar porque ese es el sujeto. ¿De qué tratará el texto? De los prodigios. ¿Y qué se dice de los prodigios? Que siempre son una coincidencia de factores. O sea, un prodigio, que es un prodigio, vamos a leerlo, es una coincidencia de factores. A ver, leemos. Por encima y más allá del interés y apoyo cultural por y para un campo, o sea, más allá del interés, del apoyo, de todo eso contextual, un prodigio siempre representa una coincidencia de factores. ¿Qué son factores? Requisitos. Es decir, te lo explico, uno necesita no meramente un niño preparado y una cultura receptiva, sino, mira, atento, estos dos conectores que voy a marcar también se deben considerar para el análisis. Este es decir, pero acá dice no, sino. Recuerda, lo que va después del sino se tiene que subrayar. Mira, atento a lo que te estoy explicando. Lo que va después del sino se tiene que subrayar. No me gusta tu prima, sino tu hermana. Ahí importa que me gusta tu hermana, ¿no? Entonces ahí, para que lo recuerdes. No, sino. Entonces dice, un prodigio siempre representa una coincidencia de factores. ¿Qué quiere decir esto? Que además, dice, hay una gran cantidad de apoyo social, pero también tiene que ver con lo que el niño tenga como posibilidad. O sea, no es solo el niño, ¿no? Howard Gardner te dice, no es solo la persona, sino que necesitas buenos profesores, padres atentos, amplias oportunidades, exhibirse, descargar las responsabilidades concurrentes, una serie de obstáculos que son admitidos en el campo y sobre los que el niño tiene oportunidad de saltar. El niño tiene que saltar el hecho de que
por ejemplo, a su padre no le importe. El niño tiene que saltar el hecho de que no tenga dinero o de que no tenga alimentación. Para que ocurra un prodigio, tiene que concurrir una serie de factores, dice. Vamos a destacar esto, ¿ya? Esta es la idea principal. Repito, ¿cómo lo hice? Atento a cómo lo hice, para que tú también lo hagas en tu examen. Todo texto que inicia con una preposición me lleva a una coma. Lo que está después de la coma se tiene que subrayar. Recuerda, todo texto que tiene un no sino se tiene que destacar después del sino. No sino. Destaco lo que va después del sino. Mira, mira, atento, ¿ah? Una gran cantidad de apoyo social. Entonces voy a unir estos dos. Mira, ya tengo mi resumen. ¿Cuál sería mi resumen? Para que ocurra un prodigio, se necesita que coincidan factores sociales. Punto, se acabó. Ese es mi resumen. Para que haya un prodigio, para que suceda un prodigio, tienen que concurrir factores sociales. Nada más. ¿Cuál sería tu respuesta en las 6? Te doy tiempo. Muy bien, podrían ser la A. A ver, dice, la preparación. Ahí está. La cultura. Ajá. El apoyo. Ahí está, el apoyo social. Y hasta los obstáculos van a determinar que aparezca un niño prodigio. A veces, aunque no lo crean, los prodigios son los que vencen justamente los obstáculos, ¿no? Los prodigios necesitan un obstáculo. Dicen, si el diamante no hubiese sido sometido a presión, ¿no? Sí, entonces no sería un diamante, ¿no? Entonces ahí estás. Bien, lo hicieron bien. Pero recuerda esos tips de lectura, ¿no? Estás viendo cómo estoy leyendo, ¿no? Por favor, recuerda eso. Importante que sepas esos tips para que ya te concentres en lo que va después de la coma, para que te concentres en el subrayado esencial, ¿no? Con ese subrayado esencial ya puedo mantener una clave. Si no, lo vas a hacer a la champa, ¿ah? Y aquí te estás preparando bien. Recuerda eso. Texto 4. Pregunta 7. Dice, ¿cuál es el mejor título? Recuerda, el título es el tema más el enfoque. ¿Qué se afirma? Se tiene que recuperar la información en la 8. ¿Qué se afirma? En la 9 dice que se afirma nuevamente, ¿no? Pero ahora me dan algo más sobre el origen de la lengua. Me acaban de dar tal vez el tema, mira. Me acaban de dar el tema tal vez. El origen de la lengua. ¿Cuál es la opinión del autor? Bueno, si hay una opinión del autor, eso quiere decir que hay una tesis, hay una postura. Este será un texto argumentativo. Hay una propuesta. Y por último, la pregunta número 11 me lleva a la palabra especulación. Puede que esta palabra esté destacada en el texto o puede que no esté destacada. Entonces tendremos que ubicarla, ¿no? A ver, ahí está el texto. Vamos a leerlo, por favor. Tienes 2 minutos. Lo leemos. Entre líneas primero, ¿ya? A ver, conmigo. Diversas lenguas han sido consideradas en determinado momento como el primer lenguaje de la humanidad. Oye, ¿con qué empieza esto? Diversas lenguas, ¿no? Eso es contextual, ñaño. Aquí dice, pero, mira, 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 mira. Si a mí me dicen,
Son diversos los deportes, pero el fútbol es el más bonito. Yo destaco el fútbol. Son diversos los métodos, pero este método es el más efectivo. Destaco uno. Tienes que aprender esto, mira. Si un texto inicia con el marcador diversas, todo esto es contextual. Lo que va después del pero es lo que en realidad importa. Atento, ¿ah? Mira lo que estoy diciendo. Todo lo que está al inicio no se tiene que subrayar. Lo que va después del pero sí se tiene que subrayar. Dice, diversas lenguas han sido consideradas como la primera lengua, pero la lingüística del siglo XIX acabó desechando como incompatible la objetividad científica del problema del origen del lenguaje. Ahora, hay un marcador en el segundo párrafo, ¿no? Actualmente, actualmente. Disculpen, chicos, ¿ya? A ver, continuamos. A ver, me decía acá, les decía que cuando nosotros tenemos este marcador, lo que vamos a destacar, lo que vamos a destacar es la idea que está después del pero, ¿no? Dice que la lingüística del siglo XIX acabó desechando como incompatible la objetividad científica el problema del origen del lenguaje. Aquí en la parte final aparecía la palabra especulación, pero también aparece la palabra actualmente. Entonces voy a destacar ya la palabra especulación y luego voy a destacar el actualmente. En la actualidad, dice, por la biología sabemos que la organización del cerebro humano está adaptada para el lenguaje. ¿Listo? Entonces, mira, vamos a marcar esto. Entonces, ¿podremos saber cuál es la primera lengua? Esa es la pregunta. ¿Podremos saberlo? Los fósiles y los vestigios arqueológicos encontrados solo nos permiten conocer la antigüedad de las lenguas. Solo, ojo con esto, solo podemos conocer la antigüedad de algunas lenguas, no de todas, pero de algunas, a partir de su escritura. O sea, hay un problema ahí. Entonces, pero no hay datos históricos acerca de cuál pudo haber sido la lengua primigenia de la humanidad. ¿Qué tenemos ahí? Te voy a decir, este es un texto sintético. ¿Por qué es un texto sintético? A ver, te explico. Todo el texto desemboca en esta idea final. O sea, todo este texto desemboca en esta idea final. Si te das cuenta, el texto es un texto que nos enuncia ideas particulares, luego sigue hablando de la actualidad, luego plantea la pregunta, hasta que al final llega a esta conclusión, ¿no? O sea, lo que está en la parte final es la conclusión del texto. Todo para llegar a decir que no hay datos históricos, o sea, no se puede saber cuál fue la primera lengua de la humanidad. Punto. A eso se le llama texto sintético o párrafo sintetizante. ¿Por qué párrafo sintetizante? Porque empezó con diversas lenguas, me habló de la lingüística del siglo XIX, me habló de una época en 1866, me habló de la biología, me habló de otras fechas, ¿no? Por ahí los vestigios. O sea, todas estas ñaños, para que entiendan, todas estas son ideas particulares. ¿Se entiende? Son ideas particulares. Lo que a ti te importa es esto. O sea, la tesis del autor es esta. No hay datos históricos, no se puede saber cuál fue la primera lengua de la humanidad. Punto. Esa es la tesis. ¿Se entendió que es sintetizante entonces? Quiero que me confirmes. Un ok para que confirmes si se entendió. Ah, ahí está. Ya te estás dando cuenta que leer es como seguir pistas, ¿no? Ah, gracias, muchas gracias, muchachos.
¿Te das cuenta? Leer es fácil. Dices, oye, ¿cómo ubicas la idea principal? Fácil, pues. Sigue estas pistas. Diversas lenguas, la lingüística del siglo XIX, ¿no? Debemos ser como detectives, claro. Actualmente, la biología, o sea, todo eso es secundario, ¿no? De hecho, los estudios genéticos, mira, sigue por ahí contextual. Entonces podríamos saber los fósiles, o sea, todo esto es particular. Al final llega a esta conclusión, pero, marcador, no hay datos históricos de cuál pudo haber sido la lengua primigenia de la humanidad. Ahora, con eso ya podríamos tener una idea, ¿no? Bien, vamos a leer el texto. Te doy 3 minutos. Léelo, por favor, léelo completo. Ya, y luego marcamos ya nuestras respuestas. Léelo, por favor. Bien, si te das cuenta, esta lectura tiene cierta estructura, ¿no? Pero todo desemboca en la idea final. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del sumillado como técnica, entonces voy a sumillar yo. Aquí hay una parte, aquí hay otra parte, aquí hay otra parte, y aquí hay otra parte, aquí hay otra parte, y aquí está la idea principal al final, ¿no? Entonces voy a anotar ahí al costadito, ¿ya? Voy a anotar al costado. A ver, la primera parte. Dice, diversas lenguas han sido consideradas como el primer lenguaje de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos anotar ahí? Hay algunas propuestas, ¿no? Propuestas de algunas lenguas, ¿no? Como las lenguas primigenias, ¿no? Algunas lenguas, como las lenguas primarias, ¿no? Como las primeras, ¿no? Luego, ¿qué nos dice? Que la lingüística del siglo XIX desmiente, ¿no? Entonces, ¿aquí de qué nos habla? Hay una refutación, ¿no? De esta idea, es una refutación de esta idea.
Luego nos dice que todo en realidad sería mera especulación, ¿no? Actualmente la biología nos dice que el cerebro humano se puede adaptar al lenguaje y los estudios de los marcadores genéticos nos dicen otra cosa. A ver, entonces vamos a anotar. Por la biología sabemos que eh, el cerebro, vamos a poner ahí, el conocimiento del cerebro, voy a anotarlo, más acá tengo espacio, creo. El conocimiento del cerebro, uy, no me deja, el conocimiento del cerebro nos lleva a pensar en que tenemos la facultad del lenguaje, ¿no? Luego me dice que los marcadores genéticos han permitido suponer que, que las lenguas humanas tienen la misma edad que el Homo sapiens. O sea, hay un supuesto, ¿no? Hay un supuesto de la edad, ¿no? De la edad de las lenguas, ¿no? De la edad de las lenguas. Y luego me dice, entonces, ¿podremos saber cuál es? Bueno, lo único que podremos saber es la antigüedad. Ahí le ponemos diéresis ahorita. De las lenguas escritas. Eso sí podemos saber. Y por último está la idea principal, ¿no? La idea principal me dice que no se puede determinar. No se puede determinar. No se puede determinar. Punto. Entonces, mira, yo tengo acá la sumilla. Claro está, lo estoy haciendo un poco desordenado por el tiempo. Disculpen, muchachos. Ahí está. Hay propuestas de algunas lenguas como la primera lengua. Luego está la refutación por la lingüística moderna, el cerebro como facultad del lenguaje, el supuesto de la edad de algunas lenguas, nuevamente la antigüedad de algunas lenguas escritas que sí se puede determinar, pero al final llega la idea principal, no se puede determinar. Entonces aquí tengo a mi manera una sumilla, ¿no? Este primer párrafo habla de las propuestas, luego viene la refutación, el cerebro lingüístico, hay algunos supuestos, la antigüedad, pero de las lenguas escritas, y la idea principal es que no se puede determinar la antigüedad de la primera lengua, el primer lenguaje, no se puede determinar. Con eso creo que ya tenemos suficiente para poder trabajar. Bien, ¿cuál es el mejor título para el texto? ¿De qué trató? De la primera lengua, ¿no? ¿Y qué intenta demostrar el autor? Que no se puede determinar. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Marcamos, por favor. El tema es la lengua primigenia, la primera lengua. Y lo que intenta explicar el autor es que no se puede determinar. Alternativa. A ver, la B, acercamiento científico al origen del lenguaje. Pero no es el origen del lenguaje el tema, ¿ah? Es la primera lengua, ¿no? A ver, a ver, a ver. La lengua primigenia. La C, dicen por ahí, mitos y realidad acerca del primer idioma humano. Idioma, no sé, ¿ah? Ahora, como la palabra idioma puede ser sinónimo, escuchen, como la palabra idioma puede ser sinónimo de lengua, tal vez la han parafraseado, ¿no? Vamos a ir descartando. Mira, ¿qué te parece? Aplicamos la técnica del descarte. No se habla de la lengua perfecta, descartamos la A. Acercamiento científico al origen del lenguaje. Acercamiento científico, no. Es la primera lengua. Mitos y realidad acerca del primer idioma humano. El origen biológico. ¿Por qué biológico? De las lenguas y el lenguaje. Ojo, en el texto no se habló del lenguaje, ¿ah? Se habla de la lengua, de la primera lengua, ¿no? A ver, lo revisamos. Descartamos la E, las lenguas egipcias, muy particular. Ahora, puede que este texto también verse sobre el lenguaje. En la parte del medio dice, por la biología sabemos que la organización del cerebro humano, ¿sí?, está específicamente adaptada para el lenguaje y el estudio de dicha estructura nos permite conocer la evolución mental de los antepasados del hombre y el posible momento de la aparición del lenguaje humano.
A ver, vamos a destacar esto. La aparición del lenguaje humano. De hecho, los estudios de los marcadores genéticos y del genoma humano han permitido suponer que las lenguas humanas tienen la misma edad que el Homo sapiens. O sea, hay un supuesto, ¿no? Que las lenguas humanas tienen la misma edad que el Homo sapiens. Entonces, podremos saber cuál es la primera lengua. Retornan a la pregunta inicial, ¿no? ¿Podremos saber cuál es la primera lengua? Los fósiles y los vestigios arqueológicos encontrados solo nos permiten conocer la antigüedad de algunas lenguas a partir de su escritura, la escritura cuneiforme. Pero no hay datos históricos acerca de cuál pudo haber sido la lengua primigenia de la humanidad. No hay para nada una mención al idioma. A ver, mitos y realidad acerca del primer idioma humano. El origen biológico de las lenguas y el lenguaje. El origen biológico. Sí, la D es más cercana porque dice mitos y realidad, ¿no? Como que hablar de los mitos y la realidad se distancian y además la palabra idioma también. Claro, aquí lo que intenta establecer el autor, bueno, yo no tengo, recordemos que es una propuesta, todo texto es una propuesta, ¿no? La mejor clave sería la D. Sí, la mejor clave sería la D, coincido con ustedes. Pero para mí el tema central sería eh, el- la, la imposibilidad de precisar el origen del primer lenguaje, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Ahí habla de la biología, efectivamente. Sí, coincido. En esta parte, en la parte central, se habla de la biología, efectivamente, ¿no? Y se habla de la aparición del lenguaje humano, por eso lo he destacado, ¿no? Y de la primera lengua, ¿no? Por eso vamos a unir estos dos, el lenguaje humano y la primera lengua, ¿no? El origen biológico. Claro, el tema es el origen, el enfoque es el origen. También marcaría esto por el enfoque. Clave D. Bien, ¿qué se afirma en el texto anterior? Recogemos información en la 8. Sin vestigios de la escritura de una lengua no podemos ubicar su origen. Ujú. La escritura más antigua del mundo tiene más de 5.000 años de antigüedad. A ver, acá dice, en el texto, ¿ah? Solo nos permite conocer la antigüedad de algunas lenguas a partir de su escritura. Solo nos permite conocer la antigüedad de algunas lenguas a partir de su escritura. ¿Por qué? Porque tenemos los fósiles y los vestigios arqueológicos. Y estos vestigios nos permiten conocer la edad. Pero acá dice, sin vestigios de la escritura de una lengua no podemos ubicar su origen. Ubicar. Yo creo que sí se puede ubicar su origen. Pero vamos a seguir analizando. Dice, la escritura más antigua del mundo tiene más de 5.000 años de antigüedad. La más antigua, dice, la escritura cuneiforme de los sumerios con 5.500 años es la más antigua del mundo. Esta sí es una afirmación, porque tiene más de 5.000 años de antigüedad, tiene en total 5.500. Entonces, esta es la afirmación. ¿Por qué no la A? Porque acá, como dice, ubicar su origen, yo pienso que hablan de precisar el tiempo, ¿no? Ubicar el tiempo, ¿no? Dice 5.500, por eso es la B, claro, claro. A ver, avancemos. Número 9. ¿Qué se afirma en el texto? El origen sobre el origen de la lengua, que no se puede precisar, ¿no? Respuesta, no se puede precisar. Ujú. Toda discusión acerca de este problema es considerada una tesis, una hipótesis sería, ¿no? Aparte que dice la discusión. Bueno, es muy difícil descubrir el origen de una lengua primigenia, pero los escritos antiguos aportan para ello. Es muy difícil, esto se afirma, ¿no?
descubrir el origen de una lengua primigenia. Pero los escritos aportan para descubrir, no, pero para descubrir la lengua primigenia no. A ver, me dicen la D. Nunca podremos saber cuál fue la primera lengua de la humanidad. En la línea final dice, no hay datos históricos acerca de cuál pudo haber sido la lengua primigenia, pero eso no significa que nunca podremos. Ojo, en el texto no se afirma que nunca podremos, ¿ah? Este marcador hay que tener mucho cuidado con esa palabrita. Nunca, siempre, todos, sí. Ten mucho cuidado con eso. No se está afirmando eso en el texto, por favor, ¿ah? Descartamos, a ver, la D, descartada la D. ¿Es muy difícil descubrir el origen de una lengua? Sí, pero lo que se está haciendo es que se está tratando de buscar los escritos antiguos, ¿no? Podría ser. A ver, dice, toda discusión acerca de este problema es considerada una tesis. ¿Toda? No, es una hipótesis, ¿no? Es muy difícil descubrir. Ya, podría ser la B. La C dice, según marcadores genéticos, la lengua humana podría tener más de 100.000 años. A ver, revisemos. Marcadores genéticos. Regresemos al texto. Marcadores genéticos. Dice, la lengua humana podría tener más de 100.000 años. Según marcadores genéticos, acá, y del genoma humano, han permitido suponer que las lenguas humanas tienen la misma edad que el Homo sapiens, es decir, 140.000 años. Ha permitido suponer que la lengua humana tiene la misma edad que el Homo sapiens, es decir, 140.000 años. Es un supuesto a partir de los marcadores. Ujú. Según marcadores genéticos, la lengua humana podría tener más de 100.000 años. ¿Respuesta? Sí. Claro, claro, claro. Pero acá está el supuesto, pues. Podría tener, no dice tiene. ¿Qué significa podría tener? Podría, dice. Podría tener. Claro, es un supositorio. Muy bien. Alternativa C de Cecilia. Pero la B también. No. En realidad son dos cosas diferentes. A ver, lo que pasa con la B es que esta primera parte es afirmativa, ¿no? Es muy difícil descubrir el origen de una lengua primigenia. Para empezar, aquí ya te ponen una lengua primigenia. Bueno, vamos a asumir que esto es verdadero. Pero el error está en combinar estos dos aspectos, porque dice que los escritos antiguos aportan para ello. Los escritos antiguos no aportan para averiguar el origen de una lengua primigenia. Lo que aportan es tratar de descubrir el origen de una lengua escrita. Mira lo que dice acá. Los fósiles, los vestigios arqueológicos encontrados solo nos permiten conocer la antigüedad de algunas lenguas a partir de su escritura. De algunas. No te está hablando de la lengua más antigua. Te está hablando de algunas lenguas. Entonces se está combinando ahí. Es un buen distractor, pero esto es falso. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Alternativa C. ¿Cuál es la opinión del autor? Ah, ¿por qué la C? Dice Evelyn. ¿Por qué la C? Según los marcadores genéticos, la lengua humana podría, dice. Podría tener más de 100.000. Claro, ¿cuántos podría tener? ¿Cuál es el supuesto? Acá dice, según los marcadores, voy a destacar esa parte ya con mi, a ver. Las lenguas, según los marcadores, de hecho, los estudios de los marcadores genéticos y del genoma humano han permitido suponer, o sea, podría ser que las lenguas humanas tengan la misma edad que el Homo sapiens, es decir, 140.000 años. Y 140.000 equivale a más de 100.000, pues, ¿no? 140.000 es más de 100.000. Clave C. Bien, vamos con la 10 y la 11, por favor. Respondemos.
Vamos, estoy a la espera de tu respuesta en la 10 y en la 11, ¿ah? Muy bien, la opinión del autor está en la parte final. 10D, coincido. No podemos saber cuál fue la primera lengua de la humanidad hasta ahora, ¿no? No podemos saber. Y en la 11, todo es pura especulación, o sea, todo es pura conjetura, ¿no? Todo es una hipótesis, una conjetura, un supuesto. Muy bien. 11E, una hipótesis. Listo. Texto 5. Revisemos los enunciados de las preguntas, por favor. ¿Listo? ¿Qué ves ahí? El tabaco, ¿no? Hablan de la afición por el tabaco. Muy bien. Pregunta número 12, entonces, habla del título. Recuerda que el título es el tema del texto, ¿no? El título es el tema más el enfoque. Revisemos las demás preguntas, por favor. Ahí está la pregunta 14, 15 y 16. A ver, revisemos. ¿Una conjetura qué es? Ajá, buena pregunta. Una conjetura es una suposición, ¿no? Una idea que se tiene que confirmar, verificar. No es una idea concluyente. Eso es una conjetura, ¿sí? Eso es una conjetura, estimado Juan. Bien, ya le echamos un vistazo a las preguntas. Estamos leyendo ahora entre líneas. Vamos a leer entre líneas. ¿Ya está? Listo. Me parece que es más un texto narrativo, ¿no? En primera persona. A ver, dice, no sé, yo no sé. Primera persona. Entonces es un relato en primera persona. Yo no sé si el tabaco es un vicio hereditario, no lo sé. Mi papá y mi abuelo eran fumadores moderados, pero dejaron el cigarrillo a tiempo cuando se dieron cuenta de algo de que les hacía daño. Mis tíos, en cambio, fueron grandes fumadores y es sabida la importancia que tienen los tíos en la transmisión de hábitos familiares y modelos de conducta. Mi tío paterno George llevaba siempre un cigarrillo en los labios y encendía el siguiente con la colilla del anterior. Murió de cáncer al pulmón. Mis cuatro tíos maternos vivieron esclavizados por el tabaco. El mayor murió de cáncer a la lengua, el segundo de cáncer a la boca y el tercero murió de un infarto. El cuarto estuvo a punto de reventar a causa de una úlcera estomacal perforada, pero se recuperó y sigue de pie fumando. De uno de estos tíos maternos
el mayor, guardo el más impresionante recuerdo de la pasión por el tabaco. Estábamos de vacaciones en la hacienda de Tulpo, a 8 horas a caballo de Santiago de Chuco. A causa del mal tiempo, no vino el arriero que traía semanalmente provisiones a la hacienda, y los fumadores se quedaron sin cigarrillos. Tío Paco pasó 2 o 3 días paseándose desesperado por todas las habitaciones de la casa, subiendo a cada momento al mirador para botear el camino a Santiago. Al fin no pudo más y a pesar de la oposición de todos, para que no ensillara el caballo, escondimos las llaves del cuarto de monturas. Se lanzó a pie rumbo a Santiago. En plena noche y bajo un aguacero atroz, apareció el día siguiente cuando terminábamos de almorzar. Por fortuna se había encontrado a medio camino con el arriero. Entró al comedor empapado, embarrado, calado de frío hasta los huesos, pero sonriente con un cigarrillo humeante entre los dedos. Es una anécdota, ¿no? Es una historia acerca de un evento muy impresionante, ¿no? Acerca de la pasión por el tabaco. Me parece que esa es, ¿no? Ese es el punto. Vamos a destacar esta idea. O sea, el autor no sabe, empieza con una idea, ¿no? Yo no sé, dice, si el cigarrillo es hereditario, si el vicio del cigarrillo es hereditario, pero sí les puedo contar esto, ¿no? El recuerdo que tengo de este tío. Impresionante, ¿no? Nos- ¿Tanto es el vicio, muchachos? ¿Tanto puede el vicio? Tu cuerpo te lo exige, ¿no? Tu cuerpo te pide el tabaco. Bien. El mejor título para... Sí, dice Patricia, Matías. Bueno, yo no fumo. No sé qué podría despertar eso, pero mejor no experimentar. El mejor título para el texto es, bueno, creo que lo más importante es la anécdota, ¿no? Bien, marcamos por favor la pregunta número 12. La pasión y muerte por el tabaco de los tíos paternos. Pero eso está al principio, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Su tío George, ¿no? Ahí está. Murió de cáncer. Sus 4 tíos maternos. O sea, aquí todo esto es el preámbulo, ¿no? Todo esto es el preámbulo. Todo esto es el preámbulo. Pero dice, de uno de estos tíos maternos, el mayor, guardo el más impresionante recuerdo de la pasión por el tabaco. O sea, son todas las experiencias que este autor en primera persona, ¿sí? Refiere, ¿no? Al tabaco. Y habla del tío Paco, ¿no? ¿Quién fue el tío Paco? Bueno, arriba está el tío Paco. A ver qué dice el tío George. Encendía el siguiente con la correa. Murió de cáncer de pulmón. Sus 4 tíos maternos vivieron esclavizados, ¿no? Ahí está el mayor. Murió de cáncer a la lengua, el segundo de cáncer a la boca y el tercero de un infarto. Entonces habla de las experiencias que él ha tenido en su familia con el tabaco, ¿no? A ver, la afición por el tabaco del autor, no. La pasión y muerte por el tabaco de los tíos paternos del autor, de los tíos paternos. Hay un dato ahí que no se puede precisar, ¿no? Mis tíos maternos, dato puntual, no son los tíos paternos. Ah, ten cuidado. El peligro del tabaco para sus redomados consumidores, no. La apología del tabaco, no, no es un discurso a favor. Recuerda que apología es un discurso a favor de. Entonces habla de las experiencias. Clave E. Muy bien, nos quedamos con la E. Es más completa. La experiencia, ¿no? Las experiencias. ¿Qué se puede afirmar del tío Paco? Bueno, el tío Paco, ya sabemos qué le pasó al tío Paco. Era terco, ¿no? No se aguantaba. Entonces estaba angustiado ahí. No pudo más. Vamos. Falleció de un cáncer a la lengua. ¿Ya?
El tío Paco es el tío mayor, ojo, ¿ah? ¿No? El tío Paco. El mayor, ¿no? El mayor murió de cáncer a la lengua. Si el mayor es el tío Paco, el mayor murió de cáncer a la lengua. Si el tío Paco murió de cáncer a la lengua. Listo. Falleció por un cáncer de lengua. Entonces la respuesta sería esta. Dice, ¿murió de cáncer al pulmón? No. ¿Resistió la úlcera? No. ¿Sufrió un mortal infarto? No. ¿No fue un gran fumador? Es falso. Solamente 5. Respuesta, besito. Modelos. En el texto, la palabra modelos, ¿a qué se refiere? Vamos a revisarla. Modelos. Ujú. ¿Dónde aparece la palabra modelos? Ujú, modelos de conducta. Ya, muy bien. Párrafo, ¿en qué párrafo, Matías? Sexta línea, ¿no? Ya lo ubicaste. Ah, ahí está. Excelente. Cuando se habla de modelos de conducta, claro, en el primer párrafo, excelente. Dice, mis tíos en cambio fueron grandes fumadores y he sabido la importancia que tienen los tíos en la transmisión de hábitos familiares y modelos de conducta. O sea, conductas que se van a repetir, conductas que se van a imitar. Modelo hace referencia a un ejemplo, ¿no? De conducta. Vale, le vamos a poner ahí rosado. ¿Cuál de los enunciados no se desprende de lo que se dice en el texto? O sea, ¿cuál no es una inferencia? ¿Cuál no es una conclusión? Eso es lo que te están diciendo. El tabaco puede estar relacionado con algunos tipos de cáncer, verdura, esta es verdadera. Si el autor tuviese el vicio por el tabaco, lo hubiese heredado de su padre, no se puede afirmar. Algunos fumadores pueden abandonar el vicio del tabaco. Vamos a ver, el tío Paco hubiera preferido buscar el arriero a caballo. Sí, se puede afirmar, pero le escondieron la llave. El tío Paco y George compartieron la misma afición por el tabaco. El tío Paco y George, claro, George encendía muchos cigarros, ¿no? Entonces tengo ahí que analizar entre la B y la C. Dice, algunos fumadores pueden abandonar el vicio del tabaco. Si en el texto se menciona que el padre y el abuelo lo dejaron en un momento determinado, acá lo dice, ¿no? Se dice, pero dejaron el cigarrillo a tiempo cuando se dieron cuenta de que les hacía daño. Entonces, ellos dos constituyen el algunos. Te dije que después del pero está lo importante, entonces siempre, ¿no? Ellos dos son los algunos. ¿Algunos pueden dejarlo? Sí, lo pueden dejar a tiempo. Pero lo que no se puede precisar, lo que no se puede derivar, concluir, es necesariamente la B. Excelente. Esa es. La pregunta 16 es una pregunta de extrapolación. Si todos los fumadores fueran como los tíos del autor, entonces probablemente todos serían fumadores empedernidos, ¿no? Tercos. Entonces todos serían tercos, ¿no? Y sería más complicado que dejen el cigarro, ¿no? Claro, excelente. Entonces respuesta C, fueran tercos, ¿no? Muy bien. En la sociedad actual es necesario tener esta de acá, ¿a qué corresponde? Ajá, estas son del otro texto, ¿ah? Texto 6. Bien, estas son preguntas de CEPREVI 2014. A ver, vamos a revisarlas. A ver. Pregunta 17 dice, en la sociedad actual es necesario tener mal corazón. ¿Por qué? Ya. La perversión de nuestra época, ¿en qué consiste? Listo. La exclusividad de la eficacia implica, listo. El autor se muestra en contra de una mentalidad, la eficacia como lo supremo ha ocasionado. Muy bien. Es un texto filosófico, gente. Vamos a concentrarnos. El texto filosófico necesita de una lectura atenta, concentrada. Pero, si te das cuenta, te voy a dar un tip de lectura. Primera palabra de cada párrafo. Al, merced, mira, merced a ello, pero acá dice yo creo. Ñaños, si acá dice yo creo, entonces yo voy a destacar esta idea. Puede que esta sea la idea que el autor exponga, ¿no?
Yo creo que en el alma europea está germinando otra manera de sentir. Entonces habla de el alma europea y ahí está el pensamiento del autor. Te doy un momento para que lo leas, tienes 3 minutos, léelo por favor detenidamente, es un texto reflexivo, filosófico, léelo por favor. Léelo nuevamente, necesitamos 2 lecturas de este texto. La segunda lectura dice, al hombre que consigue triunfar lo llamamos eficaz. O sea, pensamos que es así, eficaz. Destacamos esa palabra. Decimos que este hombre sirve y la eficacia es un valor positivo que estoy muy lejos de negar. Pero, ñaños, ya les dije esto, pero me parece una perversión de nuestro tiempo que eso sea lo único que estimamos. O sea, me parece una perversión que solamente pensemos que un hombre es eficaz y que solamente valga porque es eficaz. Merced a ello, hemos desalojado del mundo todo exquisito, dice, porque todo lo exquisito es socialmente ineficaz. La virtud de emocionarse delicadamente es, por ejemplo, una de las cosas más altas que cabe imaginarse, pero en la mecánica de hoy solo es útil para sucumbir. Así un amigo mío que padece del agudo sentimentalismo dice en ocasiones, gente como yo debería haber nacido en otra época porque para flotar en esta que vivimos es imprescindible tener mal corazón, buen estómago y un cheque en el bolsillo. Hace referencia al materialismo, ¿no? El arribismo y todo lo demás. Yo creo que en el alma europea está dice, está germinada otra manera de sentir. Comenzamos a curarnos de esta aberración moral que consiste en hacer de la utilidad la sustancia de todo valor. O sea, es un discurso en contra del utilitarismo, ¿no? Un utilitarismo entendido como, no como el bien general, sino todo lo que es útil, ¿no? A ver, leemos nuevamente el texto. Es un texto muy interesante.
Estos textos así pequeños son textos de un gran contenido. ¿Se han dado cuenta? Y contrariamente a lo que se cree, son textos muy complejos. O sea, tú a veces ves un texto pequeñito y piensas que es un texto sencillo, ¿no? Pero no, es un texto filosófico esto. Requiere un mayor análisis, ¿no? En la primera parte, en el primer párrafo, el autor menciona que para él es una perversión que solamente consideremos a la eficacia como el único valor. Merced a ello, entendamos este conector, ¿no? Gracias a ello, debido a ello, hemos desalojado del mundo todo lo exquisito. O sea, lo que está haciendo es una apología de lo exquisito, ¿no? No solo lo eficaz es lo que tendría que valor, sino también lo exquisito. Porque lo que es exquisito es ineficaz, dice, ¿no? Entonces, proponemos lo siguiente, un análisis. A ver, aterricemos esto en un contexto. ¿Qué prefieres? Dice, ¿no? Un jugador, por ejemplo, que juegue bonito o un jugador que anote goles, ¿no? ¿Qué prefieres? Es obvio que en nuestra época vamos a preferir el que anote goles, ¿no? Pero en otra época preferíamos al que juega bonito, ¿no? Entonces, ahí está el punto, ¿no? Lo exquisito es socialmente ineficaz. Es ineficaz que hagas un regate de más, que hagas un sombrerito, una jugada, ¿no? En el fútbol, por ejemplo. Estoy colocando un ejemplo, nada más, pero pueden ustedes llevarlo a otro campo, ¿no? La virtud de emocionarse delicadamente es, por ejemplo, una de las cosas más altas que cabe imaginarse. O sea, para él lo exquisito tiene que ver con la emoción delicada, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo, una de las cosas más altas que cabe imaginarse, pero en la mecánica de hoy solo es útil para sucumbir. Así un amigo me dice que padece un agudo sentimentalismo, dice en ocasiones, gente como yo debería haber nacido en otra época, porque para flotar en esta que vivimos es imprescindible, o sea, el requisito que esto lo dice su amigo, tener mal corazón, o sea, ser una mala persona, buen estómago y un cheque en el bolsillo, ¿no? Yo creo que en el alma europea está germinada otra manera de sentir. Comenzamos a curarnos de esta aberración moral que consiste en hacer de la utilidad la sustancia de todo valor, ¿no? Comenzamos a curarnos, dice en Europa, o sea, él se siente europeo, ¿no? En el alma europea está germinada otra manera de sentir. Ujú. Comenzamos a curarnos de esta aberración moral que consiste en hacer de la utilidad la sustancia de todo valor, o sea, está en contra de la utilidad como sustancia de todo valor. La idea principal es esa, que la sustancia no tiene que ser el único valor ni el valor esencial, ¿no? Muy bien. Quisiera responder primero la 20, que está ahí, ¿no? En vista. El autor se muestra, dice, en contra de una mentalidad puramente eficaz, ¿no? 20b, puramente utilitarista, lo útil. La eficacia debe ser considerada, pero no es lo único que se debería considerar. O sea, no está en contra de considerar la eficacia, sino que está en contra de que sea solamente utilitarista. Coincido con el que ha marcado la B. Excelente. Bien, 21. ¿Qué ha sucedido, no? ¿Cuál es la consecuencia de estimar la eficacia como lo supremo? ¿Qué ha ocasionado? ¿Cuál sería la consecuencia en la 21? Como solo es eficaz, ¿no? Lo, y eso es lo que es útil, claro, hay una sobrevaloración, ¿no? Muy bien, vamos a marcarla ahí. Ahí está. En la sociedad actual es necesario tener mal corazón. ¿Por qué? Para encajar, ¿no? Mal corazón porque de esta manera podremos encajar, ¿no? A ver, acá dice, para poder encajar, para poder flotar, dice, en esta época, es imprescindible, ¿no?
Muy bien. A ver, dice, se ha desterrado el sentimentalismo. Claro, en esta época lo que hace, si alguien es sentimentalista es cursi, ¿no? Y lo cursi no sirve, hay que ser fríos, ¿no? Entonces ahí está el sentido. La perversión de nuestra época, ¿en qué consiste? ¿Por qué somos pervertidos? Una distorsión del valor, ¿no? Dice, hacer la utilidad de la utilidad la esencia de todo valor. Claro, esa es la perversión. No, me parece que va por la E, ¿no? Dice, considerar que la utilidad es la esencia de todo valor. Está en la última línea, ¿no? Comenzamos a curarnos de esta aberración moral que consiste en hacer de la utilidad la sustancia de todo valor. Claro, la aberración, la perversión es hacer de la utilidad la esencia de todo valor. Años, no todo lo que es útil. A veces lo bello está en lo inútil. ¿Ya? Es un buen texto este. Lo bello está en lo inútil, en no hacer nada. ¿Ya? Tienes que observar. Hay una película que está muy relacionada con esto. Es esta de Disney Pixar, Soul. Habla del propósito, por ejemplo, en la vida, ¿no? Siempre nos han dicho que la vida debe tener un propósito, pero esto no es cierto. ¿Ya? Te han vendido la idea, ¿no? De que tienes que triunfar en la vida. No, tienes que vivir y ser feliz, punto. 19. La exclusividad de la eficacia, ¿qué implica? Cuando tú crees que la eficacia es exclusiva, ¿esto qué origina? A ver, pensemos. Una, una tergiversación de lo que es el valor, ¿no? Se tergiversa el sentido del valor, ¿no? El valor debe asignársele a otros asuntos también. Muy bien. Excelente, buen texto, ¿ah? Me ha gustado. Texto 7. Estamos con la hora ya. Bueno, nos hemos detenido ahí. A ver, el texto 7 lo vamos a dejar. Vamos a trabajar las oraciones incompletas que nos han asignado. Rapidito, ¿ya? Dice, los tránsfugas no tienen identidad, ya que sus intereses personales no les permiten. Recordemos, oraciones incompletas. En 4 minutos trabajamos todo lo que podamos, ¿ya? ¿Por qué no tienen identidad los tránsfugas? ¿Qué tipo de identidad? Bueno, hablamos en un contexto político, ¿no? Ya que sus intereses personales no les permiten estar dentro de sus propios ideales o compartir sus propios ideales, ¿no? Por lo tanto, hablamos de política. 1D, muy bien, excelente. Tus saberes previos importan mucho, ¿no? 1D. 2, si un discurso no mantiene ¿qué debe mantener un discurso? Vamos a ver, no podrá lograr ser por los oyentes. A ver, pensemos, ¿cuál es la finalidad de un discurso? Razona, ¿no? Que sea entendido, ¿no? Claro, si no hay cohesión, pero también si no hay hilación, ¿no? Ujú, ahí tengo dos posibles respuestas, hilación, pero más que la hilación tiene que ver con la cohesión, ¿no? La cohesión y el entendimiento. Muy bien, nos quedamos con esta, es más precisa. 2A. 3. A raíz de la muerte del músico argentino surgen muchos sobre lo que produjo. ¿Muchos qué? Bueno, muchas conjeturas, ¿no? Recuerda que una conjetura habíamos dicho que era una suposición, una hipótesis a partir de indicios. Sobre lo que produjo el accidente cerebrovascular que llevó a la estrella del rock a convalecer en estado de coma por más de 4 años. ¿Cómo está convaleciente? Convaleciente en estado de postración, ¿no? Aunque aquí hay un error, muchachos, ¿ya? Les voy a explicar por qué hay un error. Porque muchos piensan que convalecer es padecer, pero aquí hay un error, ¿ah? Ojo, lo han escrito y hay un error. Convalecer es recuperarse. Bueno, igual la respuesta es la B. 4. Para lograr él de sus seguidores, ¿qué tienes que lograr?
bueno, que te sigan, ¿no? La adhesión, el gusto, el agrado, el cantante prolongó su espectáculo con 5 canciones más de su. ¿Qué es lo que tiene el cantante? ¿Cómo se le llama a ese conjunto de canciones? Repertorio, por precisión léxica, ¿no? Claro, muy bien, repertorio. Muy bien, y tiene que deleitarlos. Muy bien, dedo. Los no emprenden nada y pretenden justificarse. Las empresas ajenas. Ajá, mira, mira, mira. Las empresas ajenas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo que van a hacer es desacreditar, ¿no? Hay un descrédito de la empresa ajena. El holgazán, ¿no? También podría ser el negligente, pero dice desafiando, ¿no? Entonces, como que no. Muy bien. Vamos a revisar la 8. Vamos a revisar la 8 que es de admisión. A ver, dice, aunque insistió varias veces en que la colaboración era, el tono de su voz era. A ver, son opuestos entonces. Son opuestos, son contrarios. La 8, a ver, dice, aunque insistió varias veces en que la colaboración era, si aquí es positivo, aquí es negativo. Tiene que haber un contraste, ¿no? ¿Por qué hay un contraste? Porque está el aunque. Entonces, vamos. Si él dijo que era voluntaria, no, 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 no puede ser la A, porque dice, la colaboración es mínima, su tono era agudo, no se opone. Si es mínima, su tono era enérgico, tal vez. Tendría que ser la B, ¿no? A ver, dijo que era voluntario, pero este estaba conminando. Conminar es obligar. No te olvides de esta palabra, ¿ya? Conminar, obligar. A ver, vamos con la 11. A ver, no te quiero dejar acá sin marcar la 11. Dice, la tierra pertenecía a la comunidad, no existía la propiedad individual. A ver, el producto de las cosechas se repartían equitativamente. Mira, CEPREVI 2013. Atento, ¿ah? La tierra pertenecía a la comunidad, no existía la propiedad individual. Aquí que necesito un conector de explicación. ¿Cuál es ese conector de explicación? Podría ser el causal porque además hay una coma, ¿no? Que refuerza la idea de que aquí va un porque. Claro, el causal, porque no existía la propiedad individual. Por ello, las cosechas se repartían el efecto, ¿no? Esto es de conectores. Recuerda que los conectores se tienen que trabajar en función de los espacios y por columnas. Bien, 12. La verdad es siempre, y aquí te lo dicen, es decir, que se mantiene su validez mientras no sea. Claro, ¿qué tienes que hacer? Refutar, ¿no? Ujú. Claro, y si se refuta, entonces no es estable, es provisional. 12C. Fácil, está muy fácil. Vamos con, a ver, esta de acá, la 13. Dice, ¿quién no ha temido alguna vez a su profesor y ha ideado un montaje de película para librarse del ogro? A su. 6 niñas de 8 y 9 años de edad. Ahí hay un ejemplo, ¿no? Bueno, seis niñas de 8 y 9 años de edad de un pueblo limítrofe de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, pasaron de la imaginación a la acción. Intentaron envenenar a su maestra de sexto grado, mm, solo porque las había, aquí falta un plural, ¿no? Las había suspendido. Ya, el uso de los conectores, ¿por qué no? Ya, pues por el uso de los conectores, clave D. Fácil. Bien, y vamos terminando a ver la 16. Los testigos que el accidente había sido, ¿los testigos qué hacen? ¿Qué hace un testigo? Confiesa y declara, ¿no? Que el accidente había sido, no puede ser vertical, testifica, ¿no? Claro, y testificar es declarar. Casual, ¿no? Clave C. Ujú. Fácil. 17. Un gobierno verdaderamente es aquel que satisface de todos los sectores de la población. Un gobierno verdaderamente ¿qué? Justo, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitan? La población tiene necesidades, ¿no? Por precisión, 17E. Estamos rápidos, mira, estamos ready. Si me sigues, lo vas a hacer. 18. El bien es un intercambio de forma oral escrita. A ver, pensemos. Intercambio de forma oral o escrita con alguien que previamente ha el tema que se ofrece en el proceso comunicativo. Ujú. A ver, pensemos. Pero dice que es un intercambio.
Y si hay intercambio, yo te digo, tú me dices, nosotros nos decimos, de forma oral escrita, ¿no? Entonces hay un qué, diálogo, ¿no? Con alguien que de forma oral, dice, con alguien que previamente ha investigado el tema que se ofrece, ¿no? Con alguien que ha investigado sobre el tema, pues tiene que ser para que puedas dialogar, ¿no? Con alguien que ha investigado o que conozca el tema. Bien. Admisión 2011, con eso cerramos. La música andina, ah, claro, porque dice oral, excelente, Miranda. La música andina ha instrumentos musicales, sin embargo, ha creado, sin embargo, marca este conector, sin embargo, ha creado con ellos una música que nadie se atrevería a llamar. A ver, ¿qué es lo que ha hecho? Instrumentos musicales, ¿de qué tipo? Diversos, ¿no? Entonces, a eso en música, ¿cómo se le llama? Fusión. Claro, con diversos instrumentos, pero que nadie podría llamar alienada, porque alienación ya es copiar lo extranjero, ¿no? Ujú. Muy bien. 20. Es a partir, a ver, en la 19, en la 19, ¿por qué no la ve? La música andina ha incorporado instrumentos musicales foráneos. Me parece que va más por la B, ¿ah? A ver, la estoy viendo bien, la 19, para que no te emociones. A ver, analiza. Si la música andina incorpora, porque no hay una pista para fusión, o sea, a eso voy. Estaba pensando en fusionar, pero como dice, no hay una pista para fusión. Pero si dice, sin embargo, no le podría llamar no auténtica. Claro, porque son foráneos, son de fuera, pero nadie ha podido llamarlos extranjeros, ¿no? O no podría decir que es una música no auténtica, claro. Además dice andina, ¿no? Ñaño, y tú no me dices nada, entonces yo fallo y tú fallas. No es así, ¿ah? Razona, refútame. Yo estoy haciéndole la velocidad de la luz, pero tú razonas. 19b. Y la última, a ver, cerramos. Es a partir de los primeros de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de, y al final dice, de darse a conocer. Cuando te da esta pista de darse a conocer, ¿qué significa darse a conocer? Me doy a conocer cuando me expreso. Claro, los primeros momentos. No hay ningún rastro que me lleve a meses, minutos, días, años, sino momentos en un sentido muy genérico. 20, enano. Muy bien. Agradezco tu atención y haberte quedado hasta este momento. Sí, es un esfuerzo. ¿Está? ¿En cuál hay duda? ¿En cuál hay duda, Juan? Juan, dime, al toque. ¿Hay duda en la 2? En la 2, en la 2, en la 2. A ver, de repente me... A ver, si un discurso no mantiene la, no podrá lograr ser. Ujú. Claro, la hilación. Yo también estaba pensando en eso. A ver, ¿cómo se define la hilación en el texto? Cuando nosotros hablamos de hilación, hablamos de justamente el sentido que puede tener un enunciado tras otro, ¿no? En el diccionario me parece que hilación hace referencia a justamente eso, ¿no? La concatenación de enunciados. A ver, pero, pero, me parece que la cohesión es más una propiedad del discurso. No, no. Lo que pasa es que la palabra discurso es una palabra justamente más genérica. El discurso puede ser oral, pero también puede ser escrito. Ya, el discurso puede ser oral, pero puede ser escrito también. Ahora, la hilación tiene que ver más con las inferencias, ¿no? Si un discurso no mantiene la hilación, hace referencia a las inferencias. Me parece que la propiedad del texto tiene que ver con la cohesión, muchachos. El discurso debe ser de tener cohesión y debe tener coherencia. Si quieren, revísenlo, por favor. Revisemos eso. No sé si puedes googlear hilación. A ver, en el DLE, por favor. Googlealo rapidito, hilación, y con eso terminamos. Hilación sin H, ¿ah? Porque hilación con H no existe. A ver, googlea, copia.
No, no puedo yo abrir acá, no sé qué le pasa. ¿Ves? No puedo. Se lajea mi máquina. A ver, busca por favor en el TUDL hilación. Ah, dice, a ver, ahí está, mira. Hilación. Ñaños, miren, acción y efecto de inferir una cosa, ¿ves? Consecuencia lógica. Ahí está, ¿ves, muchachos? Entonces no puede ser hilación. Tendría que ser cohesión. Porque la cohesión sí es una propiedad de los textos, ¿no? Si un discurso no tiene cohesión, o sea, no tiene esos enlaces, la unión, ¿no? Como propiedad, entonces ahí está. Muy bien, claro, no tiene que ver, ¿no? Muy bien. Y la 7, a ver, la 7 dice, los conquistadores, ¿es de estas, de oraciones incompletas? Los conquistadores se percataron del duro trance que significaba forzar un tipo de caballo acostumbrado a las... Ajá, ¿ves? No puede ser hilación. Las 7 de oraciones eliminadas. A ver, las 7 de oraciones eliminadas, que ya algunos han trabajado. ¿Cuál es la 7? ¿Esta? ¿La admisión 2014? ¿Esa Génesis? ¿Esa? Confirma, confirma. ¿Esa? ¿La que se ve? Ya, a ver, rapidito. Nadie sabe qué origina la enfermedad del Alzheimer. Los investigadores conjeturan que podría tratarse de algún virus lento, sin embargo, hasta ahora no se ha identificado alguno específicamente. Otros piensan que esta enfermedad es de origen genético. Ya, pues, chiste, es un chiste. La 5. Sí, ¿no? Ahí está. Listo. Es que dice, nadie sabe. El tema central, ¿cuál es? El origen incierto del Alzheimer. Hablar del síndrome de Down y que está vinculado es otro asunto, ¿no? Querías confirmarlo. Excelente. Muy bien, está bien, está bien. Mira, la hice en una. ¿Por qué? Porque el tema central es el que pesa aquí. Recuerda, cuando tú analices oraciones eliminadas, recuerda el tema y el enfoque. ¿Cuál es el tema? El Alzheimer. ¿Qué destaca el autor? Que nadie sabe. Algunos dicen que podría ser virus lentos, sin embargo, hasta ahora no hay uno. Cuando dice ninguno, se refiere a ningún virus. Mira, aquí están conectados, la cohesión. Y luego dice otros. Entonces, cuando dice algunos investigadores, aquí dice otros que otros investigadores, ¿no? Hay un parangón. Muy bien. Entonces, estamos ya en las 8. Estoy quitándole tiempo al otro profe. Cuídense mucho. Gracias a todos, cuídense mucho y les deseo lo mejor, muchachos. ¿Ya? Éxitos en sus exámenes. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Disculpen. Buenas noches.